Bienvenidos a este nuevo episodio de Interesarte Chelita. Uy. Hoy martes 29, obviamente lo estamos grabando en el pasado, así que saludos a Lalo y Paola del futuro. Queremos mandar saludos a nuestro asiduo comentarista en redes sociales, Rommel, que por ahí nos deja un comentario de que no ha leído a García Márquez, que nos recomienda a Sade, pero no, creo que está más, bueno, sí tienes razón, es más enfermo un poquito el entreparentamiento de García Márquez. Y como dato curioso, para los que no han leído o no saben, los cuentos de García Márquez se llegan a entrelazar unas historias con otras. Él mismo lo dice, no, bueno, lo catalogan como cuentista, pero él dice que no son cuentos, son crónicas llenadas de fantasía y por eso parecen cuentos. Bueno, fomentemos la lectura. Y bueno, recordarles que tenemos 2 páginas en Facebook en donde pueden encontrar diversos artículos. Sí, bueno, en sí ya son 3 páginas contando la del podcast, pero bueno, de los artículos recuerden que es el Rincón Científico del Chanchito Galáctico. Nunca me había equivocado, perdón. Y ahí pueden encontrar pines, calcetas, joyería científica y otra no tanto. Lo que es también gorritos quirúrgicos, libretitas y tablas periódicas. Ya en la otra página, pues igual ya saben, son modelos moleculares en donde pueden encontrar de diferentes precios. Aquí tenemos unos a la vista. Ahora sí que se acomodan a sus posibilidades para que pues los puedan ocupar ya sea como material didáctico o pues igual si quieren hacer alguna estructura para verse muy pros ahí en el trabajo o en su casa y quieren, no sé, conquistar a alguien, sí. Igual puede funcionar, no lo sé. Sí, si son tesistas en la licenciatura pueden armar ahí una molécula y dejarla ahí y decir, mira, ese es mi modelo, estoy trabajando sobre esa molécula. Así es. Y ya se me fue el rollo. Bueno, los dejamos con este episodio. Como lo prometido es deuda, ya no es tanto de ciencia. Habla de la pestilente Londres a través de los años. Advertencias: si están comiendo, están a punto de comer, pausen el podcast, lo escuchan más adelante. Sí. Para los que son muy imaginativos van a notar que es un episodio bastante hediondo. Les va a llegar el aroma. No porque esté mal hecho, sino por el tema. Bueno. Justamente es un episodio que se puede oler. Prestar. ¿Por qué prestar? Pues sí, prestar a ese tipo de cosas. Bueno, prestarse a interpretaciones olfatorias. Exacto. Y bueno, ojalá lo disfruten, dejen su retroalimentación y ojalá puedan compartir. Necesitamos subir nuestras vistas para poder continuar con este proyecto y pues brindarles más temas interesantes, sí, claro. También podemos hablar de arte sin problema, claro. Y recuerden, si no son científicos, si no ocupan estas cosas, adopten a uno. No compren, adopten y cómprenle cositas bonitas. Lo harán feliz. Nos estamos viendo hasta el próximo martes. Bye. Yo soy Eduardo. Y yo Paola. Pues vamos a lavar las matas, ¿no? Se vio incapacitado para criar a 10 niños. No le hizo, por Dios. No, pues de hecho no lo hizo. Pero me refiero a la señora, o sea, 10 hijos. No había televisión. ¿Y luego? ¿Ya? Ya. Y lo que entendió fue, tenemos a su esposa, está viva en un laboratorio. La hemos usado en investigaciones durante 25 años. Caso de Marie Curie. Sí. Porque nadie podía brillar más que ella. Y recuerda, no compres, adopta. Sí, porque hay muchos científicos huérfanos no había pensado, y pobres. Tal vez pobres, eso sí. Yo pensando en el capítulo de Betty la Fea. Sí. Y recuerda que Interesarte Chelita no se crea ni se destruye. Ok. Sí, está bien. Bienvenidos al podcast Interesarte Chelita. Yo soy Eduardo y en este podcast te contaré a Paola y a ustedes cada semana sobre historias, datos o hechos sobre temas que me llaman la atención y que han sido trascendentes por lo increíble, absurdo o increíblemente absurdo que han resultado ser.
Seleccionaré datos interesantes y curiosidades sobre historia, arte, ciencia, cultura en general, música, anécdotas de todo tipo y mucho más. Juntos exploraremos esta realidad fantástica y muchas veces surrealista, acompañándonos, ¿por qué no?, de una taza de té o una cervecita. Así que si eres curioso y te encanta aprender cosas nuevas, o simplemente te gusta el chismecito sabroso, este es el podcast para ti. Súbete a bordo de Interesarte y Chelita y prepárate para descubrir un mundo lleno de maravillas. Comenzamos. ¿Sí, ya o no? No, ya. Pero pues cuéntanos el chiste. No, pues es que me estoy riendo de ti. Ah. Entonces Perdón. yo soy el chiste. Ay, pues es que no puede ser que después de no sé cuántos capítulos grabados. Ahí, hasta los más grandes cometen errores. No, sí, pero Más cuando es un programa en vivo. bueno, ya. Me voy a burlar entonces. Bueno, pues este es nuestro 5º episodio. Digo, tampoco son tantos. Y este va a estar partido en 2. Entonces el 5º y el 6º van a ser parte del mismo, aunque, bueno, tienen un final cada uno. Ok. Y como título llevan La pestilente Londres a través de los años, parte 1. Y comenzamos con lo siguiente. Con ese de parte 1 me suena como a las películas que duran un buen y ponen parte 1 y luego parte 2. Sí, nada más que el intermedio va a ser de una semana. Así que sean pacientes, va a estar bueno. Pero es diferente. Bueno, pues es bien sabido entre los especialistas que el estudio medioambiental cuenta con modelos y protocolos de estudio para conocer y reconocer todos los factores bióticos y abióticos que componen un ecosistema específico, desde el clima, composición del suelo, humedad, flora, fauna, entre otras. Para que nos entiendan un poquito mejor aquellos que no están relacionados en las ciencias, con factores bióticos pues nos referimos a todo aquello que tiene vida y abióticos a todo aquello que no tiene vida. Y pues en un ecosistema, en bosque, selva, desierto, pues se pueden identificar las cosas vivas de las no vivas y ya hay protocolos para estudiarlos. Sí, justo te iba a decir eso para que lo explicaras, porque no todos conocen los términos, pero bueno. Sí, claro, si hablamos de finanzas o de contaduría, pues yo me quedo con el ojo cuadrado. Así es. Bueno, incluso existen estudios sobre las dinámicas poblacionales microbióticas en determinados cuerpos de agua o suelos, lo que le da sus propiedades a dichos microecosistemas, y todo esto está muy bien. Sin embargo, no hay un protocolo a seguir cuando de ecosistemas urbanos hablamos. Bueno, otra vez explicando un poquito, la dinámica poblacional se refiere a en qué momento emerge alguna bacteria o microorganismo en específico hasta que llega a su máximo de población y empieza a reducirse y surge otro, dependiendo de cómo se va cambiando el ecosistema. Como sabemos, pues los seres vivos pues consumimos recursos. Entonces, por ejemplo, en un charco de agua, aunque uno lo ve ahí sencillo y a veces pues sí se ve algo de crecimiento, pues no sabes exactamente qué está creciendo. Y hay estudios que podemos hacer para saber que pues ahorita hay bacterias que se alimentan del nitrógeno, por ejemplo, o de repente hay algunas que se alimentan del azufre que dejaron las anteriores. Y así va esta dinámica. Pero bueno, como comentaba, no hay como un protocolo, o bueno, los protocolos que hay para entornos urbanos pues no están tan bien definidos. Justamente en charcos, por ejemplo, en una banqueta o en la calle, no es el mismo un charco junto a una taquería, por ejemplo, callejera, que un charco creado por la lluvia. Sí, entonces pues no hay como un estándar de oro para poder seguir esto. Y bueno, el medio ambiente urbano es en sí un completo caos. A pesar de que los agentes teóricamente bióticos y abióticos son menos diversos, más simples y conocidos por el hombre, el cómo actúan estos entre sí va a depender de la composición, densidad demográfica, clima, latitud, altitud, costumbres, hábitos, consumismo, distribución, diseño y explotación de recursos, entre otros factores que definen a cada ciudad.
ciudad, pueblo, aldea, provincia o asentamiento en el que humano en el que ha literalmente metido el pie o metido la pata. Sí, lo que comentaba, no es lo mismo encontrar un charco en una ciudad que junto al puesto de tacos local que un charco junto al puesto de tacos de un pueblo como Amecameca o incluso más rural como en la taquería que está en Chiapas, allá en mero dentro de la selva de la Candona, ¿no? Porque son diferentes climas, diferentes temperaturas, diferentes altitudes y diferente fauna y costumbres y todo, o sea, todo es Bueno, diferente. aunque aquí en la Ciudad de México puedes encontrar el puesto y el charco o el hoyo. Sí, de hecho. Pero bueno, todo esto se complica aún más cuando se trata de indagar cómo estos parajes ecológicos se han ido transformando y cómo han afectado a las ciudades del mundo para así tratar de entender y correlacionar algunos eventos históricos como estos micro y macro desastres en los que los humanos hacinados a un área específica del globo se han visto expuestos. ¿Sí? Hoy, voy a hablarles de la pestilente Londres a través de los años, porque toda gran potencia comenzó siendo tercer mundo. Incluso, creo que hay cuarto mundo por ahí, ¿no? Ya empieza a ver la definición del cuarto mundo. Lo malo que México no ha salido de ese hoyo. Pues sí. No, nosotros estamos en vías de desarrollo, no somos ni primero ni tercero. Bueno, punto intermedio. Depende de la colonia en la que esté. O mejor dicho, comenzó siendo tercer mundo, o mejor dicho, inmundo, y a partir de ahí empezó a desarrollarse todas las ciudades. Antes de comenzar, se debe aclarar que muchas de las descripciones de las condiciones sanitarias que aquejaban en aquella ciudad antigua de Londres provienen de declaraciones que hacían trabajadores y obreros que observaron esos aspectos y de a poco aportaron un vistazo que ningún científico, ecologista, biólogo o investigador realizó por encontrarlo poco interesante. Y por ello solo se cuenta con esos testimonios. Bueno, iniciando con este relato podemos hacer un recuento rápido de los daños. Sabemos que en Europa en general, durante siglos la gente sufrió de diferentes plagas y enfermedades que se convertían en epidemias. De las más conocidas, pues la peste bubónica y el cólera, que cobraban muchas vidas al año. Pero ¿por qué se propagaban tanto y tan fácil estas enfermedades? ¿Qué ha cambiado que en la actualidad no se propagan de la misma forma, al menos en la mayoría de las ciudades? No es que hayamos encontrado exactamente una cura o una vacuna para muchas de estas enfermedades. Tal vez para el final de este episodio podamos comprender cómo logramos mejorar esas condiciones tan insalubres y ojalá que así sea, para no repetir la historia. Bien, pues, como toda ciudad, Londres no nació como ciudad. Se puede entender que en su historia comenzó en el asentamiento de algunos humanos en el espacio que ahora ocupa esta ciudad. Posteriormente se convirtió en una comunidad, después fue creciendo la población generándose, vaya la redundancia, un poblado, y después se convertiría en algo más grande. Iría creciendo hasta convertirse en ciudad. La necesidad de la gente de encontrarse en el epicentro de una economía que florecía siempre ha causado que muchos lugares que antes eran bosques y otros que eran campos de siembra o incluso estaban ocupados por cuerpos de agua como lagos o lagunas o incluso fango, ¿cómo se llaman? Pantanos. De que dijiste cuerpos me imaginaba que estaban los cuerpos ahí en la calle. Fue cuando dije, ok. Como que hiciste cuerpos, una pausa muy... Cuerpos de agua. Ok. Bueno, pues todo esto fue ocasionando que pues ocuparan esos terrenos para la construcción de casas, lo que se conoce como fraccionamiento. Bueno, el crecimiento desmedido sobre todo tipo de terreno propició que algunos de los hongos que ya existían en esos alrededores tuvieran mejores condiciones para crecer. Poco antes del siglo XIX, dos de estos hongos, que hoy se reconocen como Aspergillus y Cladosporium, provocaron algo que comúnmente se llama como el moho negro y que puede comprometer grave y rápidamente nuestra salud al generar bronquitis. Y después así se registró en las casas de aquella época en Londres, generando miles de casos y probablemente muertes en la población.
Ese fue como que los inicios de los incidentes, ¿no? De la insalubridad en Londres. Para el inicio del siglo XIX, el aumento de la población en Londres exigió el acondicionamiento de nuevas zonas de la ciudad para tratar de cubrir sus necesidades. En la antigüedad, la ciudad de Londres tenía un sistema de alcantarillado al aire libre. O sea, eran como canalitos que estaban a la orilla de los caminos, porque pues, en la mayoría de las ciudades no había banquetas. Ok. Bueno, Todavía al menos no no las- estaba tan poblado todavía. Pues sí estaba poblado. Sí estaba poblado y por eso recurrieron a estos alcantarillados. Estaba formado por conductos o canales rectangulares hechos de losas y ladrillos llamados cloacas. Estas se unían unas con otras más grandes y transportaban los residuos hacia el río Támesis, que era el río que atraviesa la ciudad y pues el más cercano, era muy grande, sigue siendo muy grande. En esas cloacas, Ratus norvegicus, que es la rata normal de alcantarilla, se asentó. Según testimonios de personas que trabajaban en la compañía de alcantarillado, las ratas solo vivían y se reproducían en las cloacas, pero no comían ahí. A no ser de que la cloaca estuviera cerca de un matadero o mercado y tuviera disponible alimento de calidad. Estas ratas son las mismas que junto a sus pulgas propagaban la peste. Bueno, y eso que me hiciste acordar de cuando todavía iba a trabajar, de la vez que te conté que en uno de los restaurantes que nos daban la comida apareció la ratita. No me acuerdo ahí. Apareció el chef. El chefcito ahí en mis pies. ¿Y le agradeciste por la comida? No, me dio mucho miedo. Bueno, no me dan miedo las ratas, pero en ese momento sí me dio miedo. Imagínate, tú estás tranquilamente comiendo y bla, 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 y de repente sientes algo calientito en tu pie. No sé si la ratita sintió calientito ahí o qué. Y pues obviamente cuando vi, no recuerdo si fue como que la cabecita o la colita, y fue de, mi grito, y pobre rata pegó con la mesa, y mi amiga Carlita ahí también se espantó, y eso que ella no la vio se espantó porque yo grité. Claro. Es que sí, tienes Pero un eso grito fue potente. todavía más feo porque la señora Cargamen, que era la que era la capitana del restaurante, vio y no hizo nada. Eso fue lo que más me... Bueno, pues ¿qué puedes hacer? Cerrar, llamar a un controlador de plagas. No, pero gastar eso no es dinero. lo peor. O sea, dijeron que según habían fumigado y casualmente a la siguiente semana en el mismo lugar volvió a salir la rata. No sé si era la misma o ya era la mascota como tal de ahí, o si era realmente el chefcito. El chefcito, es que les daba una atención personalizada. No basta con entregar una sopa calientita, también hay que calentar los pies de los comensales. Pues mira, yo pensé que me había puesto loca, pero no, a la señora que le pasó, y eso que no fue en su mesa, se subió arriba de la mesa. O sea, ella sí se puso muy mal. Yo como sea, ¿no? Bueno, eso habla muy bien de las mesas del lugar. Pues sí, pero ay no, imagínate. No nada más yo me espanté, sino también el chanchito. Bueno, pero incluso hoy día pues las ratas son más higiénicas. Ya no cargan pulgas con peste. Ah, por lo bueno, menos. al menos, pero pues son así, no dejan de ser ratas. Pues sí. No son de laboratorio. Claro. Pero bueno, la peste lo que no era lo que generaba el mayor problema en esos entonces. Como bien se sabe, pues las ratas hacen nidos, nacen en gran número y generan una gran cantidad de excrementos. Sí. Lo que convertía en un problema netamente mecánico para el alcantarillado de la ciudad. Y eso huele horrible. Tapaban los canales, sin mencionar que también lo destruían mordisqueándolo y dejando pasar tierra que también taponaba el trayecto de lo que tenía que pasar por ahí. Entonces, pues, en pocas palabras, hacían su papaya ahí. Pues sí. Tenían su fiesta. Claro que, pues, bueno, los londinenses, pues, no pararon ahí, no se quedaron a ver cómo destruían su sistema de alcantarillado. Y con el tiempo desarrollaron nuevos sistemas para evitar pues esos desastres. Y una de estas innovaciones fue que metieron tubos cilíndricos con una superficie lisa y cerrado para que fuera imposible que las ratas lo mordieran y pudieran entrar de nuevo al sistema.
Pero entonces, pues las ratas, que son muy listas, empezaron a entrar por otros sitios. Y para esto, pues lo que hacían era que se metían a un lado del tubo, por abajo de la tierra, y le escarbaban para que los tubos se desacoplaran y se lograban meter al alcantarillado. Y bueno, ellos entraban y todo lo demás se salía, y eso continuaba alimentaba todo su reino de hedor, ¿no? Esta situación del moho, esta situación y la del moho que creciendo en las viviendas y de residuos que no podían fluir, comenzó a generar un olor de podredumbre, en las calles. Aparte de que eran pobres. Sí, de pobre y podredumbre en las calles de la ciudad. No sabían cómo resolverlo y solo se limitaban a limpiar, que era pues lo único que podían realmente hacer. Y a veces hacer llegar la mayoría de esos desechos que juntaban al río. Pero, ¿qué crees que pasaría con las aguas de este? Ay, no. Regresando un poquito más en el tiempo, para el siglo XIV y XV se registraron dos de los eventos más antiguos de contaminación del río Támesis, derivado de la construcción de letrinas en sus orillas y la falta de regulación de estas construcciones y de cómo se iban a vaciar y todo. Solamente espero que si lo están escuchando no estén comiendo o algo así. Sí, buen provecho para aquellos que decidieron aprovechar su comida para escuchar este episodio. Bueno, pues coincide también estas dos temporadas con que la población creció exponencialmente, aumentando el consumo del río, del agua del río, para otras actividades, lo que lógicamente disminuía el cauce del río, y al mismo tiempo aumentó la cantidad de desechos y de basura, provocando que el Támesis careciera de flujo que se requería para que todo fluyera. Incluso en 1357 el rey Eduardo III, mi tocayo, lamentó que había observado la presencia de, y citándolo, excrementos de animales y montones de basura, y que había, continuó la cita, percibido los vapores y otros abominables hedores que procedían de ahí. Todo esto después de un pequeño paseo que había dado por el Támesis. O sea, ¿cómo no se había dado cuenta antes? Pues es que viven en su... Ay, no creo que lo oliera tan bien, ¿eh? Palacio. No, pero es que también estamos hablando de 1300, la gente no era muy aseada, se bañaban una vez a la semana. Por ejemplo, entonces, ¿cómo no pudo sospechar que a lo mejor era su aroma? Lo conocía también, que no, dijo, porque lo vio, o sea, dio el paseo y le llegó. Imagínate, él ya con sus humores humanos y todavía alcanzó a oler aquello, ¿no? No, pobres de esas narices en esa época, ¿eh? No. Bueno, pues por esa época también se registraría una disminución considerable de los peces que vivían ahí. Pues sí. Durante muchos años, siglos incluso, no existió un avance tecnológico que saneara ni por cerca a este río. Los burócratas y gobernantes solo se limitaban a hacer limpiezas que no servían de nada, y cuando la situación pues ya era insostenible, ¿no? Ya olía demasiado y se juntaba todo aquello, los excrementos entre humanos y animales y cadáveres de los peces que morían en sus orillas, y pues todo eso. Sí, no creo que alguien se comiera esos peces, sería muy asqueroso. Pues de hecho sí las comieron. Y ahorita voy a tocar un poquito del tema. Imagino los peces ahí flotando con las popos. Ay, no, y el aroma, no, casi. Pues es como, bueno, para los que no se escuchan, pues aquí Paola pues no ha visto mucho Los Simpson, pero hay un episodio en el que Homero perdón que se los repita, pero es para que me entiendan. En que Homero está asando un lechoncito, y por azares del destino lo pone como en una parrilla con llantitas, y no sé qué hace Bart, que termina deslizándose ese carrito y lo va persiguiendo por la calle. Y pasa así, creo que primero unas aves y le pegan todavía. Son un poco de plumas, todavía sirve, ¿no? Y se va todavía y se revuelca en la tierra y dice, es un poco de tierra, todavía sirve. Llega un río y es un poco de agua, todavía sirve. Y yo creo que así pensaron, pues es un poco de excremento, lo lavamos y todavía sirve, ¿no? Ay, qué asco. Sigo insistiendo. Bueno, pues buen provecho. Insisto.
Pues los burócratas, como decía, pues nada más se aventaban la bolita unos a otros y Ajá. pues lo único que hacían era limpiar a veces. Algunos dueños de las letrinas trabajaban trataban de desalojarlas con un poco de conciencia, tratando de crear el menor impacto posible. Y esto lo hacían, por ejemplo, cuando empezaba la primavera y el cauce del río aumentaba, era cuando aprovechaban para tirarlo. Ok. En otros casos, la letrina no se permitía que llegara hasta cierto límite, o sea, se llenaba poquito y lo tiraban para que no se fuera todo de golpe, vaya. Ok. No se contaminara de tan fuerte el río. Ujú. Pero bueno, pues no tendría tanto efecto, ¿no? Todo esto. Sí. Y pues así fue durante la Edad Media. Después, en el Londres victoriano, regresándonos a los 1700, se encontraría con herramientas científicas y tecnológicas que, si bien no resolvería de todo el problema, por lo menos arrojarían algunas respuestas de qué hacían mal los habitantes de esa ciudad. Alrededor de los 1800, por ahí de 1840, un hombre llamado Edwin Chadwick había propuesto un sistema de desagüe que podría resolver los problemas de saneamiento de la ciudad, pero se toparía con problemas muy parecidos a los que afrontan las ciudades que son centros económicos y sociales, así como Londres lo era y como es en la actualidad la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que pues en estos casos pues es difícil justificar un gasto de impuestos que son a nivel federal recolectados por todo el territorio nacional, sí, para aplicarlos o gastarlos en obras públicas para una sola ciudad o una sola región, sí, para el goce pero eso de algunos habitantes. Ya aplicaba meterse también a sector salud, o sea. Sí, pues es como el problema que hubo hace algunos años con el agua. Que querían traer agua aquí a la ciudad del río Balsas y de ahí por bueno, pues del río Balsas, ¿no? Del sistema del Lerma. El sistema Lerma querían jalar un poco más y los estados dijeron, no, es que es agua que nosotros utilizamos para nuestros habitantes y nuestros cultivos. Por un lado, bueno, los cultivos sí se entiende, pero si hacemos un poco de conciencia, pues la gente que vivía en aquel entonces en la Ciudad de México eran como 20 millones, 10 millones, y pues diariamente habían aquí como 50 millones. Entonces, pues, ¿de dónde venían los otros 40 millones, no? Y con el agua que teníamos destinado para 10 millones, pues manteníamos todo el modus vivendi de esa gente que pues venía aquí, o sea, a trabajar, pero también a comer, a beber y a dedicar. Y pues fue uno de los motivos por los cuales se negoció con los estados para que se le otorgara un poco más de agua a la ciudad, porque pues sí se necesita, o sea, el que no vivan aquí no exime el gasto que hacen de recursos. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Que pues son recursos de otros estados que se recaudan para obras en general, y el hecho de quererlos aplicar en una sola región, en este caso pues es una ciudad más pequeña que la Ciudad de México, y la cantidad de gente pues no era tal, detuvo mucho la burocracia y dijeron los gobernantes, no, es que no podemos aplicar tanto dinero para resolver este problema. La verdad es que la gente que vive aquí pues no representa o no es una muestra representativa de la gente que vive en toda la nación, y no vamos a gastar así los impuestos. Entonces, no es necesario. Bueno, pues como no lo pudieron justificar, pues entonces Chadwick, que llevó a cabo un plan que no era malo, pero no estaba tampoco completo. Al ver que su iniciativa no fue aprobada por los gobernantes, él mismo incitó a usar desagües privados, instalar inodoros en las casas y sustituir las fosas sépticas de las letrinas por estos novedosos artefactos, que en pocos años contribuirían al aumento de aguas residuales en el río. Esa fue la mala idea. O sea, no lo completó. Sí. Chadwick hizo labor y convenció al Parlamento, reuniendo a personalidades como Sir Joseph Bazalgette, quien había sugerido verter las aguas residuales río abajo, muy abajo, para que no se juntara ahí la pestilencia. Después de la ciudad, o sea, mucho después de la ciudad, para evitar que las aguas malolientes estuvieran cerca. Por otro lado, planteaba la posibilidad de que la llegada de más agua dulce
podría limpiar por sí sola el río. Ujú. O sea, lo iba a alejar de la ciudad y con agua que fluyera limpia, pues iba a limpiar aquello donde fuera que lo desembocara. Ok. Apoyándose de algunas personalidades químicos como fueron Edward Franklin, Augustus William Hoffman, William A. Miller y William Oding, todos ellos que generaron grandes aportaciones en el campo de la química orgánica e inorgánica, aseguraron que si bien el agua apestaba, no infería ningún riesgo a la salud. Pues Ok. químicos al fin. Y no solo Cuchareado. el cuchareo intenso. Y no solo eso, además estaban seguros que la filtración a través de la tierra, del fondo de las orillas del río, y además la aireación que tenían las aguas al exponerse a las turbulencias del mismo río, podrían en algún momento proveer de agua potable. Ay. El Ajá. río se autolimpiaba, Según según ellos. ellos. Ya quisiera ver si hicieron algún cultivo de coli como mínimo. Obviamente pues estaban muy equivocados. Estos personajes encontraron animáculos, o sea, microorganismos. Ujú. Acordémonos que pues, en estos años estamos hablando de que se acababa de inventar prácticamente el microscopio. El microscopio. Y Leeuwenhoek pues, ya había instruido a algunas personas para ver esto, pero pues, no había microbiólogos porque pues, era un campo nuevo, ¿no? Y pues se habían observado estos microorganismos en muestras del agua del Támesis, y lo que expresaron fue que era una señal de lo viable que era el agua. La presencia de minerales disueltos no afectaba la vida de estos animáculos, y su presencia solo indicaba que el agua había materia orgánica disuelta que atraía a los mismos. Claro, tiene plomo, azufre y todo eso. Obviamente no va a crecer nada. Sí. No, de hecho sí crecían los animáculos. O sea, es sarcasmo, pues. Ah, claro, perdón, no lo entendí. Tal vez si le pones cianuro ahí sí ya. Ay. Ahí que. No, pues qué mal estaba. Bueno. Según ellos, esta materia orgánica podía filtrarse o sedimentarse con ayuda de algunos reactivos. Ujú. Por si fuera poco, dijeron que de hecho la presencia de animáculos en el agua era evidencia de la buena calidad del agua. No nada más que era viable, que tenía muy buena calidad, de forma que ellos mismos morirían si el agua no fuera buena para la vida. Y es que ellos pues seguían consumiendo agua de ese río. ¿Y a poco nunca les dio diarrea o algo? Sí, O ya pero estaban pues, no se habían tan dado cuenta. acostumbrados a que... Pues sí, ya sabes que el ser humano pues se adapta, o se aclimata o se aclimuere. Pues sí, Entonces, tal pues vez sí, hubiera muerto en esa época. seguramente pues sí desarrollaron anticuerpos contra muchas infecciones estomacales, contra Escherichia coli, salmonella, tifo, pero pues llegaría una enfermedad, cólera, Justo te iba a que no decir eso. aguantarían. Pobrecito, Pero bueno, su eso es un agua de poquito, arroz ahí. ya me estoy adelantando un poquito. El primero en no estar de acuerdo con la anterior aseveración fue el microbiólogo Arthur Hill Hassall, conocido por su trabajo en salud pública y Ujú. seguridad alimentaria. Es como que el padre, de hecho, de la seguridad alimentaria. Ujú. Quien indicó que, de hecho, la presencia de animáculos representaba exactamente lo contrario de lo que habían sugerido. Ok. Y si no, ¿quién se echaría un vasito de agua que está infestado con microorganismos? Ni que fuéramos candidato mexicano en épocas electorales, ¿no? O como la escena de Matilda, ¿no? Que a Tronchatoro el agua se la dan con una lagartijita. Con un tritón. Bueno, había un hecho innegable. La gente que bebía agua del Támesis enfermaba. Ay, quién sabe por qué. Sufría cuadros febriles y a veces moría, pero muy a veces. Ay, ese ya estaba enfermo, ¿qué más da? Pues al final plebeyos. Acuérdate también eso, que Inglaterra pues estaba regido en una monarquía. Sigue estando en una monarquía, pero ahora ya hay un representante como legal, y pues está ahí el rey, ¿no? Todavía. Ajá. Antes, pues, paz descanse, Chabelita. Un saludo. Bueno, pues como te decía, pues la gente enfermaba y sufrían cuadros febriles y a veces moría. La explicación que dio el séquito de químicos que tenía Chadwick fue que no eran culpables los animáculos, sino la materia orgánica que se contenía en el agua. Y que al oxidarse... ¿Vale? Sí, claro. Claro.
y que al oxidarse por la aireación y la interacción de los rayos solares con estos compuestos, pues los descomponía los compuestos, principalmente a compuestos de sulfuro. Y pues este sulfuro pues se convierte en azufre, y el azufre es venenoso, y por eso estaban intoxicados, no estaban enfermos. Porque acuérdate que pues si bien los microbiólogos apenas empezaban a surgir, pues no estaba bien establecido que los microorganismos generaran enfermedad. Sí, porque todos son buenos, obvio. Como ya habíamos visto en el tema de las batas, pues de hecho fue por esas épocas que les empezaron a llamar gérmenes, porque germinaban la enfermedad. Ok. Bueno, pues estos compuestos tóxicos y pirógenos les llamaron miasmas. Pirógeno se refiere a que pues, te da fiebre o que genera fiebre. Todo lo anterior apoyado por la opinión de un médico influyente de la época llamado Henry Leteby, dio pie a que se implementara la filtración a través de arenas y la deposición de materias miásmicas para su posterior remoción mecánica con el uso de sustancias. ¿Miásmicas? ¿Eso qué es? Pues así se le llamaba el miasma. Era como... no me acuerdo cómo le llamaban al agente del aire que podía generar el fuego. No sé si te acuerdas tú. No sé. Se las debo. Pero me hiciste pensar eso de que capaz que en esa época querían ligar y decían, es que eres mi pirógeno, me subes la temperatura o algo así. Eres mi miasma. Ay, no, qué horror. me das asma. Y me da temperatura, me da calentura. Ay, no, qué horror. Bueno, pues obviamente, aunque el gobierno había sido convencido y tomado las medidas que consideraron pertinentes, existía mucha gente de ciencia que no estaba satisfecha. Un médico llamado Jon Snow, y no tiene nada que ver con el de Juego de Tronos, tampoco la he visto, no era un bastardo, de hecho era una muy buena persona, y fue el padre de la epidemiología moderna. Encontró una fuente de cólera en un pozo de Soho en Inglaterra en 1849 y logró relacionar la enfermedad. ¿Qué? 1849. Ok, empezó en 1600 esto, ¿no? No, eso ya pasamos a la época victoriana, que es del 1700, 1800. No, pero todo el problema del agua y eso empezó en 1600, ¿no? 1300 ya se estaba quejando el rey Eduardo III. Ok. O sea, ¿se pasó algo de tiempo? Sí, y siguió. Bueno, este personaje logró relacionar la enfermedad con la contaminación por aguas residuales y así se tuvieron las primeras pruebas del mal trabajo que se había estado haciendo. Sí. Pero la naturaleza es sabia y aunque el hombre modifique su entorno, ella misma estará abriéndose paso. Las bacterias seguían creciendo, comiendo materia orgánica del agua, usando nitrógeno del aire o azufre de algunos compuestos disueltos y generando ese mal olor característico y digno de un buen huevo podrido. Sí, de por sí el huevo huele feo. Un huevo cocido. No, qué asco. Qué delicia. Bueno, es que en Japón así se los comen. No, sí está bien, pero no, qué asco. Para algunos es algo hediondo, para otros es toda una comida completa. No hagas que escupa mi té, por favor. Está bien. Pues año tras año la población aumentaba. Las aguas residuales llegaban en mayor cantidad al río. La necesidad de agua para cultivar o usarse en otras tareas también crecía. Y regresamos. Estaba yo diciendo que, bueno, año tras año aumentaba la población y las necesidades de agua. Hubieras puesto tu musiquita de fondo de elevador. No, de elevador. Ese es como cuando te dejan en espera el show, pues sí. En el teléfono. Déjame los antes. ¿Qué? Pues a mí sí me gusta, nada más que digo que es música de elevador. Sí me gusta. Perdón. Solamente no me acordé porque son demasiados géneros entre jazz, bossa y etcétera, etcétera. Ya, déjame en paz. ¿Qué? O vas a decir etcétera. Y etcétera. Bueno, pues como decía y repito, año tras año aumentó la necesidad del agua, aumentó la población. Eso pues también derivó en que el río fuera de mal en peor y se fuera acumulando más residuos,
basura, vísceras y todo tipo de desechos que también crecieron. Ujú. Como podríamos pensar, esta bomba de tiempo estalló, tenía que estallar y estalló en junio de 1858. Una bomba pestosa. El mal olor fue tan grande que se bautizó el evento con el nombre, o ese día, con el nombre de El Gran Hedor. Ok. Imagínate, entonces los demás días fueron días de hedor, pero este fue el Gran Hedor. Fue el momento perfecto para que el Támesis hediera como nunca. Si han visto fotos, videos, películas de la ciudad o los más pudientes han podido visitarla, sabrán que el Parlamento inglés se encuentra ubicado prácticamente a las orillas del río, por no decir encima del río. Creo que no hubiera aguantado el aroma, o sea... No, y luego de alguien si estuviera embarazada y luego... Ay, no, qué horror, o sea, de solo pensarlo me da mucho asco. Sí. Bueno, para los que no saben cuál es el Parlamento inglés, es ese edificio bonito que es, lo llaman como el Westminster, de estilo neogótico que alberga al famosísimo reloj de la torre del Big Ben. Ujú. Que para quien no lo saben, ese reloj tiene un hermano gemelo que está ubicado, es mexicano, lo nacionalizamos, y está instalado en la torre del reloj de Pachuca, Hidalgo. De hecho, te iba a decir eso. Sí, ese es el reloj. El reloj de Hidalgo es un gemelo exacto del reloj del Big Ben. Nos lo regalaron y pues ahí lo pusimos, pero pues recientemente, hace unos años, fue agredido por un grupo de choque, por no decirles peor, que pintaron la fachada de la torre y desde entonces ha permanecido cerrado. Una lástima, porque de hecho la torre tiene un museo del reloj y tienen diferentes relojes muy bonitos. Pero bueno, regresando a la historia, les comentaba que fue un gran momento en el que el hedor se liberaba con toda su potencia, porque como también sabemos, Inglaterra tenía varias colonias a las que saqueaba de forma abierta y cínica, tanto en sus riquezas como en sus culturas. Pues bueno, una de estas colonias se encontraba en lo que ahora conocemos como la India, y justo en este año se encontraba en medio del llamado el Gran Motín de la India, que a algunos pues les gusta referirse a esta batalla como la primera guerra de independencia de la India, porque ese motín llevaría a más gente a alzarse en armas unos años después y conseguir por fin su independencia. Okay. Por ello, el Parlamento estaba en pleno funcionamiento, lo que era difícil por el hedor. Así que después de estar deliciosamente estimulados, porque después de hacer un poco de estrategia militar, pues no hay nada más rico que salir al balcón de tu oficina y llenar los pulmones con las fragancias que ofrece una gran metrópoli como aquella. Y digamos que de hecho algunos de los grupos políticos se vieron mágicamente inspirados y convencidos para hacer algunas mejoras a la ciudad con algo de ese presupuesto público que no quieren invertir y que se había negado años atrás. Porque obviamente pues estaban todos los gobernantes y representantes de todo el país concentrados ahí viendo cómo resolver el problema de su colonia inglesa, ¿no? Sí. Allá en Asia. Pues bueno, estaban abiertas a todas las propuestas. Un ingeniero llamado Goldsworthy Gurney propuso una solución temporal para que pudieran seguir trabajando mientras resolvían mejor el asunto. La propuesta fue pues abrir las ventanas del palacio y colgar cortinas impregnadas con cloruro de cal o cal activa en un intento de colar el aire para que entrara menos hediondo. Este mismo Inge también propuso conectar las alcantarillas que pasaban por el Parlamento y dirigirlas a una corriente de aire que salía de la torre del reloj. Pero durante el Gran Hedor se dispuso a conectar todas las alcantarillas de Londres y llevar el gas hacia un sistema de torres elevadas donde se les encendería fuego para iluminar las calles con una agradable luz azul. Comenzó el experimento taponando la cloaca del palacio llamada Victoria y pasando el gas a través de New Palace Yard hacia la nueva torre del reloj y procedió a prender un fósforo, pero se apagó. Al revisar que había fallado, se encontró que la tubería que había obstruido, y qué bueno, porque también se dio cuenta, por eso no prendió porque se obstruyó, pero también se dio cuenta que el gas de las cloacas, que era hidrógeno sulfurado, por eso iba a dar ese color azulito, se había mezclado con el gas de alumbrado público,
Ok. Por alguna razón se rompió también esos conductos y pues se mezclaron. Había una fuga y no se había dado cuenta. ¿Qué tan pestilente debía haber estado el lugar que no lo pudo notar? No, pues sí. Y bueno, el resultado de la ignición tal vez hubiera terminado con la torre entera y con la vida de este ingeniero. Espero que también con el aroma, pero no creo. Pues a lo mejor se hubiera incinerado toda la ciudad. Después de este cómico acontecimiento ocurrió otro. En julio de este mismo año, Michael Faraday, que pues los que son físicos o tienen recuerdos de prepa, de física, es que es el personaje que hizo la ley de Faraday sobre el electromagnetismo. Fue a la orilla del Támesis y arrojó una hoja blanca. El lugar era poco profundo y aún así la hoja al poco tiempo dejó de verse. A lo que Faraday dijo que pues la opacidad del río era directamente proporcional a la contaminación del mismo. Después subió a un barco y repitió el experimento en diferentes puntos de esta experiencia y escribió una carta para el diario Times y decía así, y cito: "El aspecto y el olor del agua atrajeron de inmediato mi atención. El río en su totalidad era un fluido marrón y opaco. Con el fin de calibrar el grado de opacidad, dividí en trozos algunas tarjetas blancas, luego las humedecí con el fin de que se hundieran fácilmente y dejé caer al agua algunos de estos trozos en todos los muelles por donde pasó el barco. A los 2 o 3 centímetros por debajo de la superficie no se distinguían ya los papeles, a pesar de que el sol brillaba esplendorosamente en aquellos momentos. Cerca de los puentes de la feculencia formaba nubes tan densas que resultaban visibles desde la superficie, incluso en aguas de esta naturaleza". O sea, 2 o 3 centímetros era nada. Sí, ¿no? Lo echaba, pasaba así 1 o 2 segundos y se dejaba de ver Todavía la hoja. dejó más basura. Además, en su experimento, pues contribuyó con la contaminación, ¿por qué no, no? Era total, ¿qué más da? Era por una buena causa. ¿Cuántos cachitos más de hojitas de papel por ahí? ¿Qué más puede pasar? Pues igual y se limpian el río un poquito, ¿no? Ay, yo pensé que la gente que si lo no. se limpiara, ¿no? No, bueno, pues también si alguien se lo encontró, pues lo pudo haber aprovechado. Esta carta desató un duro debate entre los químicos que respondieron diciendo que esa opacidad de la que habló Faraday era en sí la suspensión de arcilla y sílex que provenía de aguas arriba y que de hecho ayudaban al autosaneamiento del río. Y aunque verídicamente ellos lo creyeran, no lo hacía exactamente cierto. Al final el gobierno logró ponerse de acuerdo y dieron luz verde para arrojar al río cloruro de cal, greda y ácido carbónico, que era lo mejor que tenían en aquel momento. Y pues la intención de esto era lograr inodorizar la peste que provenía, que bueno, parecía provenir de todos lados, ¿no? Muchos creyeron que solo era una solución temporal, pues lo que realmente debía hacerse era usar un cauce diferente al Támesis para que se llevara las aguas residuales lejos de la ciudad. Finalmente el periódico Times asestó el golpe final a tanto debate entre que eran peras o manzanas o que definitivamente ya estaban cansados del enfoque sistemático de Chadwick, que en realidad pues parecía ignorar realmente la situación del río. Publicó la siguiente declaración: "Esta es fundamentalmente una edad de hierro. Por ello nos atrevemos a sugerir que se escuche a los ingenieros que propongan tratar a esta cuestión de acuerdo con el espíritu de una edad de hierro". Continuando con otra parte de la cita: "Tuberías de hierro todas iguales y que pudieran conectarse hasta el infinito deberían instalarse bajo las orillas del río para alejar las aguas residuales de la ciudad". Y finalizando con otra parte, el enfoque que sirve para el abastecimiento de agua debe utilizarse también para el caso del desagüe. Y pues sí, tienen bastante razón. De hecho, pues las tuberías de hierro fueron utilizadas en muchas ciudades, que después se dieron cuenta que no era buena idea porque se llegaba el invierno, se congelaban las tuberías, se rompían y pues otra vez empezaba el desastre, o como nuestra magnífica ciudad. Que, a la época de lluvia. Que déjate de las lluvias, que se sigue hundiendo y se doblan los tubos y se fueron rompiendo. En la actualidad pues usamos tubos especiales que se pueden doblar dependiendo de cómo se vaya moviendo la ciudad. Y eso en algunas partes. Pero bueno, así que después de muchos conflictos burocráticos y de aventarse la bolita unos a otros,
Y recordemos, inspirados por el gran hedor, comenzaron a construir un sistema de interceptación, de las aguas londinenses, que no es más que entubar todo el afluente de las aguas negras y llevarlas paralelamente al río para ser tratadas y o verterlas en aguas abajo. Algunos de estos sistemas se diseñaron incluso para liberarse después de una gran distancia del litoral oceánico, y la intercepción completa se logró hasta 1865. Las discusiones sobre si los animáculos causaban enfermedad siguieron varios años. Sin embargo, entre los médicos de la época se popularizó la teoría de que estos germinaban enfermedades. Comenzaron a llamarles gérmenes por este hecho. Okay. De hecho, creo que no lo había comentado yo en el de Ernie la Bata. Creo que lo tenía que comentar yo en este y me adelanté. Pero bueno, gracias a esto se comenzaron a preocupar por limpiar y desinfectar para evitar la propagación de infecciones, y originaron obras como las del buen Dr. Ernie, del que hablamos en el capítulo 3, que impuso la moda del uso de la bata y la antisepsia en los hospitales. Eso de la moda realmente como que se quedó, ¿no? No Sí, tanto se quedó para modelar en la calle. Primavera, verano, bata. Y es que el diablo pues viste la moda, y el diablo es puerco. ¿Eso qué? Y a ti que te encanta Betty la Fea. Ay, claro que no, nada más porque lo dije una vez. Bueno, sé que Pero llegó no me para la pierdo quedarse. diario. Llegó para quedarse. Sí, pero todos los días en el canal, ya iba a decir cuál, ahí está pegada. Claro que no. Bueno, aunque aún seguían a la espera de la confirmación de que estos gérmenes realmente fueran los culpables de la generación de enfermedades. O sea, ellos empezaron por si sí o por si no a usar bata y a desinfectarse y a tratar bonito a los pacientes, en lo que sí se comprobaba, ¿no? Y bueno, las enseñanzas de esta primera parte del episodio son simples. Primero, a veces para que los gobiernos actúen con prontitud se necesita un estímulo súper poderoso para inspirarlos. O sea, necesitan ser directamente afectados por la necesidad de aquello que no se ha hecho para acelerar la burocracia, crear departamentos y hacer que todo funcione. Segundo, se reconoce que muchos experimentos pueden tener razón en su campo. Que muchos expertos pueden tener razón en su campo. Ok. Sí, ya tienen más coherencia. Sí, porque dije, ¿cómo? Pues sí, también los experimentos los diseñan dependiendo del campo de estudio. Pero bueno, no debe implicar que que tenga razón este experto en su campo, desacredite a la opinión o a la experiencia de otras disciplinas, ¿no? De otros investigadores de otras disciplinas. Porque todo es relativo, recordemos, al punto con el que se compara, ¿no? O desde el que se observa. Es por eso que hay que hacer estudios multidisciplinarios para lograr la mejor comprensión del problema y así tomar mejores decisiones. Y tercero, el crecimiento desmedido y no planificado de una región solo puede generar el deterioro de la misma región, de la población y poco a poco del gobierno. Pero ¿se resolvió el problema de los londinenses? ¿Se fue el mal olor? ¿El río regresó al esplendor que en tiempos pasados tuvo? Pues lo cierto es que no. ¿Vale? Buena pregunta. Pues lo cierto es que no. Bueno. Pero eso se los contaré en el siguiente capítulo. Hablaremos de cómo se logró por fin una descontaminación satisfactoria del río, pero no fue durante esa época. No, pues me imagino que se tardaron años luz. Así es. Y bueno, pues si has llegado a este punto del programa, queremos agradecerte por escucharnos. Queremos también recordarles que este podcast pues tiene la intención de despertar tu interés, distraerlos de la rutina diaria y mantenerlos curiosos. Por ello es que les pedimos que nos manden su retroalimentación y nos dejen su comentario de qué les ha parecido este episodio, si quieren que les partamos más en 3 o 4 partes cada episodio para que lo puedan disfrutar más, o mejor ya no lo hacemos. Bueno, pues dependiendo yo creo del tema, ¿no? O si tienes algún un tema favorito, un favorito tema. Yo pensé que entre tú y yo. También, si alguien les cae mejor, pues adelante. Y si quieren que ya hable Pao, pues ¿Qué? inviten o recomiéndenle algún tema interesante que quieran escuchar para que lo desarrolle. Y bueno, pueden encontrar Interesarte y Chelita en YouTube, Twitter y en las diversas plataformas de escucha de podcast.
Síguenos para enterarte de las novedades del podcast o compartir algún meme, mandar saludos y bueno, nos ayudarías mucho siguiéndonos y suscribiéndote. Pues yo soy Eduardo. Y yo Paola, y con este capítulo recuerden lavarse las manitas antes y después de ir al baño y no tirar basura en la calle porque no queremos llegar a esos extremos, por favor. Sí, pero antes de lavarse las manitas, vean que sea en un río limpio. Ah, bueno, sí. Y recuerda, interesarte de Chelita no se crea ni se destruye, solo se comparte para llegar a más oídos. Ayúdanos con 5 estrellitas si te ha gustado y pues hasta la próxima semana. Nos vemos, bye. Eso, pues, entonces ¿qué? Vamos a echar una nadadita. Eso de besos, pues qué, ni que fuera Entonces, una despedida no, más profunda. No, besos. Sí, perdón, es que ya con la pandemia ya sí, quedó en Abrazos.